De humillado a vencedor, la historia de Javier. Mira hasta el final y descubre cómo Javier transformó la humillación en victoria. Javier, un hombre sencillo, pero dueño de un corazón inmenso, padre de 4 hijos, esposo leal de Rosa, el amor de su juventud. Se conocieron siendo apenas adolescentes, cuando la vida era un soplo de sueños y esperanzas. Rosa, con su sonrisa dulce y su mirada firme, conquistó a Javier de una manera que ninguna dificultad pudo borrar jamás. Se casaron muy jóvenes, casi sin nada, solo con el coraje de quienes creen que el amor basta para atravesar cualquier tormenta. El comienzo fue duro. Una casa pequeña, casi sin muebles, pero repleta de risas. No había lujos, pero sí abundancia de afecto. Rosa hacía del poco, mucho. Y Javier, todavía joven, descubrió en la panadería de la ciudad el lugar que se convertiría en su segundo hogar. Entró como simple ayudante de limpieza. Pasaba las madrugadas fregando el suelo frío del obrador, mientras observaba de lejos a los panaderos dar forma a la masa, y en silencio se prometía a sí mismo: algún día seré yo. La vida, generosa con quien no se rinde, cumplió la promesa. Paso a paso, Javier conquistó su espacio, hasta convertirse en el panadero principal. 20 años. 2 décadas de entrega, dedicación y lealtad a aquella empresa. ¿Y cómo olvidar aquel aroma? El inconfundible olor del pan saliendo del horno, invadiendo la calle aún oscura de la ciudad, acariciando los sueños de quienes despertaban temprano. Para muchos era solo pan. Para Javier, era la prueba viva de su dignidad, pero el destino, siempre tan imprevisible, decidió cambiar el rumbo de la historia. La fábrica, antes próspera, cayó en deudas. Deudas no provocadas por el trabajo de los humildes, sino por los errores impensados de los hijos irresponsables de los dueños. De repente, los pasillos que antes rebosaban de fermento y esperanza comenzaron a cargar un silencio pesado, cortado solo por los susurros de los empleados. Va a haber recortes. Nadie está seguro. La empresa no aguanta más. Javier escuchaba en silencio. Cada palabra era como una piedra más sobre sus espaldas. Él lo sabía. Sabía que su tiempo podía estar llegando a su fin. Era uno de los más antiguos, uno de los salarios más altos, y no tenía estudios formales. Solo tenía sus manos callosas y la fuerza de quien nunca se rindió. Pero, ¿eso tendría valor frente a las frías planillas de un consultor? Las noches se volvieron eternas. En la cama, al lado de Rosa, Javier fingía dormir, pero sus ojos permanecían abiertos, fijos en el techo. El corazón le apretaba con la misma pregunta, una y otra vez: ¿qué será de mi familia si pierdo el trabajo? A su lado, Rosa, que conocía cada suspiro de su marido, extendía la mano y le decía bajito: confía, Dios no nos abandona. Aquellas palabras eran un bálsamo, pero también un peso, porque Javier quería creer, pero el miedo comenzaba a ahogar su fe. Y entonces llegó el día. Una convocatoria a la sala de reuniones. 3 nombres lo esperaban dentro: Romeo, el dueño de la panadería y amigo de toda la vida; María, su esposa y mano derecha en la administración; y un consultor, de mirada fría, distante, como si estuviera allí solo para cortar números en un papel. Javier caminó lentamente por el pasillo. Cada paso resonaba como una sentencia. Su corazón golpeaba tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Al entrar, sintió que las piernas le temblaban. Se sentó. Las manos le sudaban. El silencio era insoportable. Romeo, con los ojos humedecidos, fue el primero en hablar. Su voz, cargada de dolor, se quebraba bajo el peso de lo inevitable. Javier, amigo mío, no podemos seguir pagando tu salario. Han sido 20 años a nuestro lado, 20 años de dedicación. Pero ha llegado la hora de despedirnos. Las palabras cayeron como cuchillas.
Javier bajó la cabeza, tragó saliva. En su mente pasaron imágenes fugaces. Su primer día de trabajo, el primer pan que sacó del horno, la sonrisa orgullosa de Rosa cuando le contó que lo habían ascendido, los hijos pequeños corriendo a abrazarlo después de un turno interminable. Todo parecía desvanecerse ante aquella sentencia. El consultor, impasible, solo asentía, como si la vida de un hombre pudiera reducirse a cifras. María evitaba mirarlo, quizá por vergüenza, quizá por compasión. Romeo, en cambio, se levantó y lo abrazó con fuerza. No había patrón y empleado en aquel momento. Había dos hombres que la vida había unido y que ahora la crisis separaba. «Perdóname, Javier», murmuró Romeo con la voz rota. «Si de mí dependiera, estarías aquí hasta el último día de la panadería». Javier no respondió. Solo asintió, conteniendo el llanto que amenazaba con salir. Entendía. Sabía que también dolía para Romeo. Pero el dolor mayor era suyo. Porque, ¿cómo miraría a los ojos de sus 4 hijos para decirles, «Papá ya no tiene trabajo»? Al salir de la sala sintió que el mundo giraba. El pasillo que tantas veces recorrió le parecía distinto, más estrecho, más oscuro. Cada pared guardaba un recuerdo, cada puerta, un pedazo de su historia. Y ahora, todo quedaba atrás. Respiró hondo, intentando recomponerse. Atravesó el patio, miró por última vez el horno, y salió. La calle seguía llena de vida, pero dentro de Javier solo había silencio. El camino de regreso a casa fue eterno. A cada paso el peso de la responsabilidad lo hundía un poco más. ¿Cómo le contaría a Rosa? ¿Cómo enfrentaría la mirada de sus hijos? El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de rojo, como si también llorara la despedida. Javier caminaba con el corazón destrozado, pero dentro de él todavía quedaba una llama, pequeña, casi invisible, pero viva, la llama de la esperanza. Porque a veces es en la caída donde nacen las historias más grandes de superación. Aquel día, Javier llegó a casa destrozado. El cuerpo cansado, el corazón partido y la mente en silencio, sofocada por una pregunta que ardía como fuego. ¿Cómo iba a sostener a su familia? Su familia, su tesoro más precioso, la razón por la cual se levantaba cada mañana. Fueron años en la fábrica, años de entrega y sacrificio, y ahora solo quedaba el vacío. No sabía por dónde empezar. Se te está gostando esta historia, dale like, compártela com tus amigos y no olvide suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Con el poco dinero que recibió de la liquidación, Javier corrió a pagar las cuentas del mes. Lo que sobró, lo depositó en el banco, un respiro de emergencia, una pequeña reserva para enfrentar lo desconocido. Pero, ¿cuánto tiempo alcanzaría? ¿Cuánto tiempo podría estar sin trabajo? Rosa, su fiel compañera, veía el dolor grabado en los ojos de su marido, y aun con el corazón oprimido, buscaba alentarlo. Le tomaba las manos y repetía con firmeza, «Eres el mejor panadero de esta ciudad, Javier. Muy pronto encontrarás otro empleo. Confía en mí». A la mañana siguiente, Javier vistió su mejor ropa. No era lujosa, pero era la que guardaba para los días importantes, y ese, sin duda, lo era. Salió por la ciudad en busca de una nueva oportunidad. Tocó puertas, escuchó «no», sintió portazos en la cara. Caminó todo el día, hasta que sus pies ya no pudieron más. Al volver a casa, exhausto, allí estaba Rosa, esperándolo, con los ojos brillantes de esperanza. Pero las palabras de Javier fueron pesadas, como piedras cayendo al suelo. «Nadie me quiere, Rosa, nadie». Ella, firme como siempre, no permitió que la esperanza muriera. Lo abrazó, sonrió con dulzura y respondió, «Esto es solo temporal, mi amor. Los buenos siempre encuentran un camino». Los días se transformaron en semanas. Las cuentas comenzaron a llegar. El dinero a disminuir.
Rosa, con muy poco para cocinar, hacía milagros con lo que restaba. Las ollas estaban cada vez más vacías, pero el hogar seguía lleno de amor. Javier, a pesar del dolor, no se rendía. Cada día se ponía su mejor ropa, salía temprano y caminaba de calle en calle, golpeando puertas que rara vez se abrían. Era la lucha silenciosa de un hombre que se negaba a caer frente a la vida. Hasta que una mañana el cielo se cerró. El viento azotaba las calles, anunciando la tormenta. Rosa, viendo a su amado listo para salir otra vez, le pidió casi en súplica: «Quédate en casa hoy, Javier. La tormenta se acerca». Pero Javier solo sonrió. Acarició el rostro de su esposa y dijo: «No puedo, Rosa. Ellos son mi tesoro más precioso. Es mi obligación luchar por ellos». Y salió, sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. Las horas pasaban lentas. Javier caminaba sin rumbo, con los pies cansados, la garganta seca, hasta que su cuerpo le pidió una pausa. Se apoyó en una esquina cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Buscó refugio y, al alzar la vista, encontró algo que encendió una llama en su interior. Una panadería, recién inaugurada, con vitrinas relucientes y el aroma a pan fresco invadiendo la calle. El corazón de Javier latió con fuerza. Allí podía estar la respuesta, la nueva oportunidad. Sin pensarlo, entró. Se acercó al cajero, un joven tímido, y preguntó: «¿Dónde está el dueño de esta hermosa panadería?». El muchacho, titubeante, señaló una puerta al fondo. Javier respiró hondo, acomodó su ropa mojada y, con la valentía que siempre lo había acompañado, golpeó la puerta y entró. Allí estaba el dueño, un hombre joven, elegante, sentado tras un escritorio moderno. Javier no perdió tiempo. Contó su historia, habló de sus años de experiencia, del amor por su oficio, y pidió una oportunidad. Sus ojos brillaban de esperanza, creyendo que allí, en ese instante, la vida podía recomenzar. Pero no fue eso lo que encontró. El hombre levantó la vista lentamente y, con un tono frío, soberbio, arrogante, dejó caer las palabras que cortaron más que una daga. «Usted no sirve para este trabajo. Mírese. Mire su ropa. ¿Cómo se atreve a entrar aquí a pedir empleo? Con esa apariencia jamás logrará nada. Ni siquiera servir un simple café. Usted no es capaz». Las frases atravesaron a Javier como un golpe en el pecho. Cada palabra arrancaba un pedazo de su dignidad. Aquel joven, que nada sabía de su vida, acababa de humillar toda su historia. Por un instante, Javier quedó sin reacción. El silencio se hizo pesado en la sala. Y entonces, sin responder, se dio la vuelta y salió. Afuera, la tormenta ya se adueñaba de la ciudad. Los autos tocaban bocinas, el viento cortaba el rostro. Javier caminaba derrotado, sin rumbo. La lluvia se mezclaba con sus lágrimas, disfrazando el llanto silencioso de un hombre que, por primera vez, se sentía débil. Allí, bajo la tormenta, lloró como nunca antes lo había hecho. No solo por la humillación, sino por el miedo de no poder seguir luchando. El tiempo pasó. La noche cayó. Rosa, angustiada, lo esperaba en la puerta de la casa. Cuando por fin lo vio llegar, corrió hacia él. Javier no dijo nada. Solo la abrazó con fuerza, buscando en el pecho de su esposa el refugio que el mundo le había negado. Permanecieron en silencio, simplemente sintiéndose uno al otro. En ese instante, no existían palabras capaces de aliviar el dolor. Rosa, con su ternura infinita, rompió el silencio. «Ve a bañarte, mi amor. Yo prepararé la cena». Javier obedeció, agotado. Se sentó a la mesa, y frente a él solo había una sopa clara, hecha con pocos vegetales y mucho caldo. Era todo lo que quedaba. Y aún así, sonrió. Agradeció a su mujer con un beso y comenzó a comer. Mientras lo hacía, le contó, con la voz entrecortada,
cada detalle de la humillación que había sufrido. Rosa escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la firmeza de quien se niega a dejar morir la esperanza. Cuando Javier terminó, ella solo tomó su mano y dijo: «Podrán intentar arrebatarte la dignidad, Javier, pero jamás lo lograrán. Tú eres mucho más que cualquier palabra cruel». Y esa noche, en medio del dolor, del hambre y de la humillación, Javier encontró fuerzas en el único lugar que nunca lo traicionaría, en el amor incondicional de Rosa y en la certeza de que su historia aún no había terminado. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Javier. Su voz temblaba, pero sus palabras estaban llenas de fe. «Eres el mejor panadero, y yo creo en ti». Javier bajó la mirada, luchando contra la tristeza que lo consumía, porque sentía que el mundo se le cerraba. Pero justo en ese instante, la voz más inocente e inesperada llenó la cocina. Era su hija menor, con una sonrisa pura y el corazón sincero. «Papá, ¿por qué no haces tus panes aquí en casa? Tengo tantas ganas. Tú haces los mejores panes del mundo». Un silencio envolvió la habitación. Las palabras de la niña parecían un rayo de luz atravesando la oscuridad. Rosa, con el corazón acelerado, miró a Javier con decisión. Su voz se volvió firme, llena de esperanza, como si hablara no solo para él, sino para el destino mismo. «Aquí está nuestra oportunidad. Aquí, en este hogar, nacerá lo que tanto hemos esperado. Yo he guardado un poco de dinero, Javier, y quiero invertirlo en ti, en nosotros. Comenzaremos aquí, con nuestros propios panes, y desde este lugar construiremos un nuevo sueño». Las lágrimas corrían por las mejillas de Javier, no de tristeza, sino de emoción. Era como si la fe de Rosa y la inocencia de su hija encendieran una chispa que había estado apagada por demasiado tiempo. Ese pequeño instante se convirtió en el principio de una gran historia. El aroma de los panes aún no llenaba la casa, pero ya podía sentirse el sabor de la esperanza. Porque a veces los milagros no llegan de afuera, sino que nacen en el corazón de quienes nunca dejan de creer. Y fue así que cada mañana, antes de que el sol apareciera en el horizonte, Javier encendía el viejo horno con sus propias manos. El olor del pan recién hecho comenzaba a llenar la pequeña casa que compartía con Rosa, la mujer que nunca lo abandonó, ni siquiera en sus peores días. Al principio todo parecía insignificante. Unas cuantas piezas de pan, vendidas tímidamente en la esquina, a los vecinos que lo miraban con curiosidad y, en algunos casos, con desconfianza. Javier sabía que no era solo pan lo que estaba vendiendo. Era dignidad, era esperanza, era el primer ladrillo de una vida que pensaba reconstruir desde las cenizas. Con el tiempo, aquellos pasos inseguros se transformaron en una caminata firme. Los clientes ya no solo llegaban por el pan, llegaban por Javier, por el hombre que, día tras día, había decidido levantarse, aun cuando todo lo empujaba a caer. Y así, de a poco, la pequeña cocina se volvió insuficiente. La casa, que antes era refugio, se convirtió en un espacio demasiado estrecho para la grandeza que estaban haciendo. Rosa, con sus ojos brillantes de orgullo, le tomó la mano y le dijo: «Es hora de ir más allá, Javier». Y juntos dieron el paso hacia un local más grande, un lugar que pronto se llenó de vida, de trabajo, de sueños amasados con esfuerzo. La ciudad entera empezó a pronunciar su nombre con respeto. «El pan de Javier», decían, y esas palabras no solo hablaban de un producto, hablaban de un hombre que había recuperado lo que más temía haber perdido para siempre: el honor. El negocio creció, sí, pero lo más importante fue que el alma de Javier volvió a caminar erguida. Aquellos que lo habían dado por vencido ahora lo miraban con admiración, y no era un éxito cualquiera, era un triunfo que llevaba grabado el rostro de Rosa, de los amigos que lo apoyaron, de la familia que estuvo con él en la oscuridad. Pero, como en toda gran historia,
Había una herida que aún no cicatrizaba. Javier había recuperado el respeto de la ciudad. Había construido un legado que nadie podía negar. Y sin embargo, cada noche, cuando el bullicio del día se apagaba, una sombra aparecía en su interior, una pregunta que lo perseguía. ¿Y qué hay de mi propio perdón? ¿Acaso he recuperado mi respeto ante mí mismo? Y fue en un día cualquiera, aparentemente común, que el destino decidió darle la respuesta. No era un premio, ni una cifra en el banco, ni siquiera un reconocimiento público. Era algo más profundo, algo que no se compra ni se mide. La posibilidad de mirarse al espejo y reconocerse, no como el hombre que cayó, sino como aquel que se levantó. Ese día, todo cambió. Porque a veces lo único que falta para cerrar un ciclo no es el aplauso de los demás, sino el silencio reconciliador del corazón. La vida a veces se encarga de preparar el momento exacto para que la justicia y la redención se encuentren. Y para Javier, ese día sería el cierre de un ciclo que finalmente se completaba. La empresa había comenzado a reclutar nuevos colaboradores. El movimiento en la panadería era intenso. El aroma del pan recién hecho se mezclaba con la ansiedad de los candidatos que llegaban de toda la ciudad. Javier, ahora dueño de su propio negocio y respetado por todos, llamaba a los candidatos uno por uno para entrevistas, con la mirada atenta, pero justa, evaluando más que un currículum, evaluando carácter. Y fue entonces, en ese instante, que el corazón de Javier dio un salto. Llamó al siguiente candidato, y al levantar la vista, reconoció aquel rostro que tantos años había cargado en su memoria de dolor. Era él, el joven que un día había cambiado su vida para siempre, aquel que lo humilló diciendo que Javier no era capaz ni siquiera de servir un café en aquel establecimiento. La memoria de aquel día volvía con fuerza, como un golpe directo al pecho. El joven, por su parte, parecía no reconocer a Javier. No había sombra de recuerdo en su rostro, solo confianza juvenil y expectativa. Javier respiró profundo. Allí estaba la oportunidad que la vida, con ironía y justicia, le ponía en sus manos. Contar su historia, enfrentar aquel pasado doloroso y mostrar quién había llegado a ser. Con voz firme, Javier preguntó: ¿Quieres servir el café aquí? Pero controlando la emoción, Javier continuó la entrevista. Describió su trayectoria, cada lágrima, cada desafío, cada mañana en la que despertaba sin saber cómo sostendría a su familia. Habló de la humillación que llevaba como cicatriz, pero también de la fuerza que transformó aquel dolor en éxito, respeto y dignidad. Y entonces, con los ojos fijos en el joven, repitió: ¿Quieres servir el café aquí? El silencio cayó pesado en la sala. El joven, sorprendido, se sonrojó, tartamudeó y no supo qué responder. Cada palabra de disculpa parecía insuficiente frente al peso del pasado que Javier, con calma y autoridad, había traído a la luz. Intentó irse, pero Javier lo llamó nuevamente, con la postura de quien establece límites, pero también ofrece oportunidades. Para la posición principal no serás contratado. Necesitamos a alguien con humildad y respeto por los demás, dijo Javier, mirando profundamente a los ojos del joven, pero tendrás la oportunidad de empezar como ayudante, para aprender, para honrar y para respetar a cada persona que cruce tu camino. En ese momento, algo cambió dentro de Javier. Un peso que había llevado en el pecho durante años finalmente se disolvió. No era solo justicia. Era completitud. Había transformado el dolor en aprendizaje, la humillación en fuerza, y ahora podía mirar al pasado sin rencor, sin amargura. Al salir, el joven sintió el peso de su propia arrogancia, pero también la oportunidad que se le ofrecía. ¿Y Javier? Javier, finalmente, se sintió libre. Cada recuerdo de aquel día que lo había herido tan profundamente se transformaba ahora en fuerza, orgullo y serenidad. Porque, al final, la vida es así. Nos desafía, nos humilla, nos enseña,
pero también nos da la oportunidad de escribir nuestra propia redención. Y ese día, Javier cerró el ciclo de la humillación, del dolor y de la duda, sintiéndose completo, en paz, finalmente dueño de su historia y de su corazón.